Buenos días, Dios les bendiga. ¿Cómo están, hermanos? ¿Bien? Bueno, le damos gracias al Señor. Vamos a poner este tiempo en las manos de Él. Vamos a orar, que es lo más importante. Y vamos a darle gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar esta mañana una vez en este lugar, una vez más. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Te damos gracias por tu fidelidad y tu misericordia. Te damos gracias por tu bondad. Te damos gracias, Señor, porque nos das el privilegio de poder estar una vez más congregados, Señor, en tu nombre, alrededor de tu palabra, disfrutando de ella, aprendiendo de ella, pero al mismo tiempo compartiendo como familia, como cuerpo de Cristo. Te damos gracias por este nuevo día que nos has regalado, Señor, y por las bendiciones que recibimos, que son abundantes, Señor. Al mismo tiempo queremos estar orando por todos aquellos hermanos y hermanas en Cristo que se encuentran en diferentes lugares del mundo, que están privados de su libertad por el hecho de predicar el Evangelio, por solamente creer en el Salvador. Pedimos por aquellos que aún se encuentran amenazados, que están en riesgo sus vidas, que no pueden tener la misma oportunidad que nosotros tenemos de poderse reunir, de poder cantar, de poder adorar tu nombre, de poder leer una Biblia. Te pedimos por todos ellos donde quiera que se encuentren, Padre, para que tú los fortalezcas, para que tú los animes cada día, para que los guardes y los protejas, Señor. También pedimos por aquellos hombres y mujeres que han decidido entregar sus vidas en servicio a ti, aquellos misioneros que se encuentran en tantos lugares del mundo predicando tu palabra, llevando las buenas nuevas de salvación. Los ponemos en tus manos para que seas tú también guardándoles, protegiéndoles, para que seas tú proveyendo a sus necesidades y sobre todo para que seas tú avivando el fuego del don de Dios que ha sido puesto en ellos, y que su fe cada día sea más grande, Señor, que a pesar de las adversidades ellos puedan recordar las promesas que tú has dado en tu palabra y que tú eres un Dios de verdad, que cumples todas tus promesas. Gracias, Señor, por esas bendiciones, Señor. Gracias porque como iglesia podemos estar orando por ellos donde quiera que se encuentren. Te pedimos también por nuestros hermanos que están enfermos, Señor, en esta mañana, por nuestra hermana Águeda. Te pedimos también por nuestra hermana Emma Macías, Señor. Te pedimos, Padre, por todos aquellos que han estado batallando y que nos han pedido que estemos orando por ellos. Los ponemos en tus manos. Nosotros creemos que tú eres un Dios de milagros, Señor. Y sabemos, Señor, que tú sigues obrando milagros el día de hoy. Ponemos también a la nuera de nuestros hermanos Portales, que hoy, si Dios lo permite, tendrá a su bebé, para que seas tú guardándoles y protegiéndoles, Señor, y que se haga tu voluntad perfecta, Señor. Gracias te damos, Señor, y oramos también por nuestros hermanos que han estado cumpliendo años esta semana, los que tengo aquí en mi lista, la hermana América Velázquez y todos aquellos que han estado de cumpleaños esta semana que pasó. Te pedimos una bendición especial, que seas tú llenándolos cada día más de ti, que seas tú cumpliendo tu propósito en ellos, Señor, y que seas tú bendiciéndoles a ellos y a sus familias. Hoy te damos gracias, Señor, y queremos hacerlo en este momento a través de nuestros cantos, Señor, levantando nuestra voz para adorarte, para exaltarte, para glorificarte a ti. Te alabamos y te bendecimos eternamente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. La palabra. Yo no sé si ustedes de niños, seguramente que sí, armaban rompecabezas. Yo recuerdo que tengo un tío, ya él falleció, él está en la presencia del Señor, y este tío le gustaban mucho los rompecabezas, y recuerdo que un día nosotros estábamos, todos los primos, nos íbamos allá para la casa de la abuela y nos quedamos todo el fin de semana allá, y llega un fin de semana y él llega con un rompecabezas de como de 5,000 o 10,000 piezas, ¿no? Entonces, durante todo el fin de semana él nos puso ese reto, nos dijo: voy a ponerles aquí este rompecabezas y si lo terminan de aquí al domingo a tal hora, entonces les voy a dar tanto dinero a cada uno. Pues dígame, todos los sobrinos, con tal de ganarnos ese dinero, todo el fin de semana no hicimos nada, ni televisión vimos, que era el deporte nacional, ni eso hicimos por estar armando rompecabezas. Qué bueno que el rompecabezas pónganle, para no decir mentiras, pongámosle un número, 5,000 fichas, ¿no? Estaba completo. Porque qué tal si le hubiese faltado una fichita. Usted se imagina, no sé si a usted le ha pasado, a veces uno va a armar un rompecabezas, de esos que ya tenía por ahí guardado, lo busca y empieza a armarlo y le falta una pieza. Entonces usted va a una cajita donde usted tiene muchas piezas que le han sobrado o que le han quedado de otros que se han ido dañando o algo.
Pero para ese rompecabezas solo existe una pieza, la de ese rompecabezas. Es decir, hay una pieza correcta que es la que ajusta o encaja perfectamente en ese rompecabezas. De lo contrario, no estará completo, por muy bonito que sea. Así sea de 5,000, de 10,000, no sé de cuánto puede existir un rompecabezas, a los que son fanáticos de hacerlos, pero si les falta la pieza correcta, ese rompecabezas no será terminado nunca. Y hoy quiero compartir al respecto y he titulado este mensaje de Primera de Juan capítulo 5, versículos 1 al 12. Y lo he titulado La persona correcta. La persona correcta. Primera de Juan capítulo 5, verso del 1 al 12, y lo vamos a ir leyendo, pero aquí, una vez más, el apóstol Juan comienza este último capítulo de su primera carta, Primera de Juan, y una vez más él está afirmando, ojo con esto, a ver, busquen primero, ya cuando yo no escuche las hojas pasar, entonces ya es porque me están atendiendo. Mientras tanto tomo agüita. Hemos estado estudiando en esta primera carta de Juan que él estaba escribiéndole a esta iglesia, ayudándoles con argumentos para que ellos pudieran atacar una cantidad de mentiras que se estaban dando alrededor y que estaban buscando distraer la atención de la iglesia o distorsionar el verdadero mensaje del evangelio. Entonces el apóstol Juan, una vez más, así como comenzó capítulo 1, aquí en el último capítulo, una vez más él les está afirmando que Jesús es el Cristo. Cristo no es el apellido de Jesús. Ay, Jesús Cristo. No. Así nosotros hemos escuchado siempre el nombre completo, pero Cristo es un título que significa enviado, o en este caso más apropiado, el Mesías. Entonces el apóstol Juan está afirmando una vez más a los lectores de la carta que Jesús es el Mesías. Y él está llamando la atención cuando les está advirtiendo que para ser hijo de Dios, para que usted y yo seamos hijos de Dios, para que aquellos que leyeran esa carta fueran hijos de Dios, era necesario creer en Jesús el Mesías, el Cristo. Eso era un requisito. Dice el versículo 1, de ahí del capítulo 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En la traducción del lenguaje actual diría: si creemos que Jesús es el Mesías, en verdad seremos hijos de Dios. Y recordemos que si amamos al Padre, también debemos amar a los hijos de ese mismo Padre. Me fascina cómo el apóstol Juan une todo el mensaje de esta primera carta, él la une en este versículo. Recordemos que los enemigos del evangelio que atacaban también a Juan, no solamente al apóstol Pablo, sino a Juan, ellos estaban enseñando que Jesús no era el Cristo, que Jesús no era el Mesías. Y muchos líderes judíos incluso negaban que Jesús fuera el Cristo, es decir, el Mesías. Y hoy lo siguen negando también. Entonces, el apóstol Juan, con el ánimo de confirmar todo lo que había enseñado, él quiere reafirmar esta verdad, este mensaje en cada creyente y reafirmar también en cada uno de ellos su convicción de la fe en Jesús el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, es decir, Dios mismo. Por eso les digo, el apóstol Juan tiene la capacidad de unir todo el mensaje del evangelio en estos textos. El mismo apóstol Juan había dicho en su evangelio, en el evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 12. ¿Recuerdan qué dice Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Ahora, en la segunda parte del verso, de este verso 1 de Primera de Juan 5, el apóstol Juan se refiere a los que aman al Padre. Y allí muchos judíos, sobre todo los líderes judíos, fueron confrontados. Porque si ellos aman al Padre, o sea, los judíos, todos los judíos aman al Padre. Entonces, según lo que está enseñando el apóstol Juan, deben amar a su Hijo. Tiene sentido. Y eso era algo que muchos de ellos no querían aceptar. Y entonces al llegar a esta enseñanza que ya les voy a recordar, esta enseñanza falsa, pues los confundía mucho más. Solo bastaría repasar un poco el discurso del apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, versículos 14 al 42. Recuerdan que el apóstol Pedro da un discurso después de que llega el Espíritu Santo sobre ellos, después de que ellos viene el Espíritu Santo como en forma de lengua sobre ellos y empiezan a hablar en diferentes idiomas. Allí comienza la iglesia, y después de eso, con ese poder del Espíritu Santo que recibió el apóstol Pedro, da un discurso maravilloso ahí en el capítulo 2, versos 14 al 42. Y en este discurso, Pedro, de una manera cronológica, es decir, tomando todos los tiempos, está llevando a los oyentes a reconocer al final del discurso que Jesús es el Mesías prometido. Y algo importante en este versículo que estamos estudiando es la revelación de que todo aquel que cree en Jesús es nacido de Dios. Entonces nosotros debemos reconocer que millones somos considerados, según lo que dice la palabra, hijos de Dios. Y por supuesto, si somos considerados hijos de Dios, entonces somos hermanos entre nosotros. Ahí está todo el paquete, todo el mensaje. Entonces el apóstol Juan ha insistido durante estos 5 capítulos que hemos estado estudiando estos domingos sobre el amor fraternal, sobre amarnos unos a otros. Y una vez más el apóstol lo está trayendo a memoria. Dice el versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Yo no sé si usted está viendo todo entrelazado, o sea, el amor a Dios, el amor entre los hermanos, la obediencia, el creer en Jesucristo, las promesas de salvación, todo está enlazado en este discurso del apóstol Juan. Y es claro entonces que el énfasis que el apóstol Juan hace aquí sobre el amor entre hermanos es, por supuesto, el resultado de amar a Dios y de obedecer sus mandamientos. Si nosotros no amamos a Dios, no nos consideramos hijos de Dios, no vivimos como hijos de Dios, será muy difícil hacer lo que nos toca hacer como hijos de Dios. Entonces todo está relacionado. Y él lo mencionó en el capítulo 4. Si volvemos atrás un poco, en el capítulo 4, versos 20 y 21, él ahí está diciendo: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Eso está diciendo el apóstol Juan ahí en el capítulo anterior. Entonces él está reforzando simplemente una enseñanza poderosa: que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios. Dios es amor. Y si nosotros somos hijos de Dios, nosotros tenemos que reconocer a Jesús y vivir en amor. Versículo 3 y versículo 4. Sigamos leyendo. Primera de Juan 5, versículo 3, versículo 4. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Me gusta mucho usar, ustedes lo saben, lo digo siempre para que los que no lo han escuchado lo escuchen. Siempre me gusta buscar otras versiones donde usan palabras mucho más
modernas, más contextualizadas a nuestro entorno. Entonces mire lo que dice esta versión, este mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Miren cómo explica eso de gravosos, porque a usted le hablan de gravosos, o muchas veces ni entendemos. Esa palabra no la usamos, pero difícil de llevar si lo entendemos. Entonces aquí está diciendo, no son una carga difícil de llevar. Pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad, y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. ¿Y quién puede ganar esa batalla contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Él está reforzando y reforzando y reforzando que Jesús es el Hijo de Dios. Y en este punto el apóstol Juan nos está indicando, nos está señalando que la obediencia a los mandamientos son una muestra del amor a Dios. Sin obediencia no hay amor. Y además nos da la pauta central de su mensaje. Una vez más, la fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo. Era muy importante recalcar que nada de lo anterior, todo lo que hemos hablado, todo lo que el apóstol ha estado enseñando, nada de lo anterior tendría validez si nosotros no tenemos fe en Jesucristo como el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Si nosotros no creemos que Jesús es el Hijo de Dios, que es el Salvador del mundo, entonces todas las bases de nuestra fe están débiles. Eso era lo que estaba pasando en la iglesia, porque estaban llegando una cantidad de mentiras atacando esa verdad. Y eso era lo que estaba debilitando la iglesia. Y el apóstol Juan, ya mayor, ya viejo, pensando, ya me voy a morir, algo tengo que hacer para recuperar un poco la iglesia y fortalecer esta iglesia, pues es recalcar y recalcar y recalcar la base de la fe, que Jesús es el Hijo de Dios. Y esto era importante, ¿por qué? Porque en el contexto judío en el que ellos se movían, pues era difícil que aceptaran esa verdad. De hecho, el pueblo judío hasta el día de hoy está esperando al Mesías. Son muy pocos los que han reconocido a Jesucristo como el Mesías. Entonces, es importante que nosotros creamos que Jesús es el Hijo de Dios. Eso nos garantiza, según lo que está diciendo aquí el apóstol Juan, nos garantiza nuestra victoria y nos garantiza nuestra vida eterna. Nos mantiene esa esperanza viva, porque sin Cristo no hay vida eterna. Él es la vida eterna. Dice el comentario de Matthew Henry, dice: el cristianismo no vence al mundo con la fuerza de las armas, del dinero, ni de la oratoria, sino con la fuerza de la fe. Eso tenía una especial relevancia en el tiempo en el que Juan escribía esto, pues la suprema fuerza mundana era el trono de los Césares en Roma. Pero esa fuerza fue superada por la fe de los mártires cristianos. La sangre de los mártires es semilla del cristianismo, dijo Tertuliano. Esto es un comentario nada más. Pero el apóstol Juan está asegurando que quien es nacido de Dios, levante la mano quien es nacido de Dios. No lo dude porque si lo duda tenemos problemas. Somos nacidos de Dios. Entonces el apóstol Juan está diciendo y está asegurando que quien es nacido de Dios, hemos vencido al mundo. Hemos vencido al mundo. Y entonces aquí la pregunta es: ¿hemos vencido al mundo realmente? ¿Hemos vencido al mundo? La respuesta es no todavía. Tenemos la promesa dada por el Señor. Tenemos la promesa. Esa promesa no va a cambiar, pero no todavía. Porque nosotros necesitamos vencerlo por medio de nuestra fe. Y no solo nuestro poder mental, que nosotros creemos que es nuestra fe. No, nuestra fe en el único que sí ha vencido al mundo, que es
Jesucristo. Entonces, en la medida en que mi fe en el Señor Jesucristo sea más y más fuerte cada día, entonces adivinen, no adivinen, díganlo con certeza, estamos venciendo al mundo, porque nuestra fe está en la persona correcta. Y entonces, como lo aclara al final el apóstol Juan, únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios han vencido al mundo. ¿Qué es vencer al mundo? Pues vencer al mundo es simplemente vivir en este sistema, pero con la tranquilidad, el gozo, la paz que solo Dios puede dar. Eso es vencer al mundo. Yo sé que muchos de nosotros estamos día tras día, digamos que lidiando con situaciones. Como sea, llámese como se llame, problemas económicos, problemas personales, problemas familiares, problemas físicos, la salud. Estamos lidiando, estamos tratando de vencer al mundo, pero no lo vamos a lograr si nosotros no tenemos nuestra fe en la persona correcta, si nosotros no creemos que Jesús es el Hijo de Dios y vivimos en obediencia a sus mandamientos. Los siguientes versículos pueden ser confusos, que vamos a leer ahorita, pero vamos a tratar de explicarlos de una manera sencilla. Vaya conmigo al versículo 6, estamos en 1 de Juan 5. Versículos 6 al 8, dice: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Esos versículos son unos versículos complejos. Son unos versículos que no son tan fácil de entender, pero están ahí para enseñarnos algo. Y vamos a tratar de mirarlo de una manera sencilla. Howard Marshall es un autor de libros. En su libro Cartas de Juan, dice que los enemigos a los que se refería Juan aceptaban que el Espíritu de Cristo o el Espíritu del Cristo había venido sobre Jesús en su bautismo, es decir, la parte ahí lo que tiene que ver con el agua, pero le dejó antes de su muerte. Y esta afirmación, por supuesto, hermanos, debilita todo el fundamento cristiano. Esto ya lo habíamos estudiado. Esos enemigos de los que Juan está hablando, a los que Juan les está insistiendo tanto de que Jesucristo sí es el Hijo de Dios, que en los primeros versículos del capítulo 1 él está diciendo, es que nadie nos puede decir lo contrario porque nosotros lo tocamos, nosotros lo escuchamos, nosotros lo seguimos, estuvimos con él. Entonces nadie nos puede decir que él no era el Hijo de Dios. Porque esta enseñanza echaba por el piso toda la fe cristiana, al decir que el Señor Jesucristo era un hombre normal y que vino el Espíritu Santo antes del bautizo, después del bautizo, y lo dejó antes de la muerte. No tiene sentido, porque por nosotros murió Cristo, el Hijo de Dios. No murió una persona ahí. Y eso era lo que ellos estaban enseñando, que Jesucristo no fue 100% Dios. Y esto, hermanos, es grave porque eso de alguna manera estaba echando por el piso, como les dije hace un rato, todas las enseñanzas de Jesús y que Pablo se había esforzado por traer a la iglesia. Ahora, entendiendo un poco este versículo, Jesús fue bautizado siendo el Mesías. Esto es algo que usted y yo tenemos que tener claro. Cuando él fue bautizado, él era el Mesías, desde que nació. No es que el espíritu del Mesías lo poseyó ahí, no. Él fue el Mesías desde que nació hasta que murió. Eso no nos puede quedar duda. Jesús fue bautizado siendo el Mesías y murió siendo el Mesías. Porque la muerte de Cristo en la cruz y el derramamiento de su sangre es el sacrificio perfecto, el único sacrificio perfecto que pudo pagar el precio al castigo por el pecado de la humanidad y por el cual usted y yo hemos sido redimidos. No podemos dudarlo. Esa enseñanza hoy en día no es tan fuerte. Sí hay algunas filosofías que quieren enseñar que Jesús era un buen hombre, que él era un buen hombre, ¿sí? Que él era un buen profeta, pero que no es el Hijo de Dios. No. Si usted realmente es un verdadero creyente, entonces usted y yo debemos creer que Jesús es el Hijo de Dios.
es el Hijo de Dios. Colosenses capítulo 1, versos 21 y 22. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Eso no lo pudo haber hecho un hombre común y corriente. Eso solo lo pudo haber hecho el Hijo de Dios. Entonces, así que era necesario que todos los creyentes tuvieran la suficiente certeza que Jesús es el Cristo por agua y por sangre, es decir, desde siempre, incluyendo el bautismo, incluyendo su muerte y por supuesto su resurrección. Punto. Seguimos. Digo yo, me salí por la más rapidita, ¿no? Porque esos versículos son de mucho estudio. Pero eso es realmente al fin lo que está significando. Sigamos versículo 9 en adelante. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Otros textos densos de entender y comprender. Recordemos que esta versión de la Reina Valera fue escrita hace más de 500 años. Entonces, las palabras han cambiado y el contexto de las palabras han cambiado. Pero miren cómo lo dice esta nueva traducción. Dice: ya que creemos el testimonio humano, sin duda alguna, podemos creer el testimonio de más valor que proviene de Dios. Y Dios ha dado testimonio acerca de su Hijo. Todo el que cree en el Hijo de Dios sabe en su corazón que este testimonio es verdadero. Los que no lo creen en realidad llaman a Dios mentiroso porque no creen el testimonio que Él ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios ha dado. Él nos dio vida eterna y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es absolutamente claro el apóstol Juan con estas palabras. Todos aquellos que creen en Dios deben creer sus palabras. Y más aún aquellas que hablan de su Hijo. Es que no tiene sentido que yo diga, le creo a Dios, pero ponga en duda alguna palabra de la que está aquí escrita. Entonces no creo en Dios. Porque si yo creo en Dios, creo en su palabra. En toda y absolutamente toda, porque la misma Biblia dice de sí que toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Qué es inspirado? Si vamos a hacer un estudio de la palabra y vamos a hacerle una exégesis, estos son todos términos de seminario que lo complican a uno más, pero si vamos a hacer una exégesis, una hermenéutica y toda esa palabra, inspirado es que alguien está aquí pensando que escribir y llega otra persona en el oído y le dice, eso es inspirado. Dios mismo susurró al oído de todos los escritores, más de 40 escritores que intervinieron en este libro. Él mismo le dijo a cada uno así, eso es ser inspirado. Por eso no podemos poner en duda nada de lo que aquí está escrito. La gente dice, eso lo escribieron hombres. Claro, lo escribieron hombres, inspirados por Dios. Vengan los miércoles porque hay muchas cosas interesantes para aprender. Mire, el apóstol Juan está recalcando, entre muchas, la escena misma del bautismo de Jesús, en la que el Espíritu Santo se manifiesta. Y en la misma escena se oye la voz del Padre dando testimonio sobre Jesús como su Hijo. Es que, ¿cómo iba a ser posible que pusieran en duda eso? Por eso Juan dice, no, es que yo estuve allí, yo lo vi, yo lo escuché, yo lo presencié. El mismo Dios desde los cielos, con su propia voz dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia.
Entonces el apóstol Juan por eso con tanta fuerza discutía y argumentaba, porque nadie le podía decir lo contrario, porque él lo experimentó. Mateo 3, 16 y 17 lo confirma. Dice que una voz desde el cielo, diciendo esto: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y una vez más, el apóstol les está declarando que la seguridad de su vida eterna está en la fe que depositaron en Jesús como el Cristo, como el Mesías. Por eso él dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. Ahora, si nosotros miramos con calma lo que el apóstol Juan le estaba enseñando o estaba exhortando a los creyentes en ese momento, nosotros debemos encontrar también algo para nosotros allí, algo para nosotros. Hemos hablado mucho de lo que Juan le dijo a ellos, pero ¿qué hay para nosotros allí? Pues nosotros estamos llamados o estamos invitados a esto, a tener la fe en la persona correcta, el amor en la persona correcta y la esperanza en la persona correcta. Es tan sencillo el mensaje de Juan cuando nosotros entendemos lo que nos ha estado hablando en estos 5 capítulos de esta primera epístola. Cuando estamos hablando de la fe en la persona correcta. Nuestra fe debe estar puesta en Jesús, reconociendo que es el Hijo de Dios y que es el único Salvador. Si hemos decidido creer, entonces debemos creer en Dios y en Jesucristo, su único Hijo, que ha sido enviado para rescatarnos. El componente principal de la fe, ¿qué es? ¿La oración de fe? El principal componente de la fe es creer. A nivel secular, si usted va a buscar qué significa fe, es creer en algo o en alguien. Pero para nosotros, creer en Jesús es poner nuestra absoluta confianza en Él. Esa es la fe para nosotros, poner nuestra absoluta confianza en Él. Cuando a mí los doctores me diagnostican una enfermedad terminal y yo estoy poniendo mi esperanza en los tratamientos médicos, entonces no tengo fe en Dios. Yo aprovecho el conocimiento que Dios le ha dado a los médicos y dejo que hagan sus tratamientos, pero mi fe está puesta es en Dios, no en los tratamientos. Y así en muchas situaciones de la vida. Cuando te mandan una carta y te dicen: te damos 30 días para desocupar tu casa o paga la deuda, paga la hipoteca, y no tienes ni $1 en la cuenta de banco. Entonces estás poniendo tu confianza en el primo millonario, en el tío rico que se muere y te deja la herencia, en los billetes de lotería. Estás poniendo tu confianza en el lugar equivocado. Yo tengo que poner mi fe, tengo que poner todo mi creer en la persona correcta, que es en Jesús. Y ese es el componente principal de la fe, el creer. Corintios 5:7, pura Biblia de aquí hasta que terminemos, pura Biblia. Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Gálatas 3:26 y 27, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Nosotros no debemos poner nuestra fe, es decir, nuestro creer, en personas, en cosas, en organizaciones, en movimientos, en acontecimientos que nos distraigan del verdadero enfoque de nuestra fe, que debe ser Jesucristo. Jesucristo. No poner nuestra fe en personas, por mucho afecto que les tengamos. No debemos poner nuestra fe en ellos, ni en cosas, porque las cosas hoy están y mañana no sabemos si estén. Y si no, pregúntenle a todos los multimillonarios de Wall Street por allá en el 2008, creo que fue. 2008 fue la crisis esa. No podemos poner nuestra fe en alguien o algo que no sea Cristo el Señor, mucho menos en acontecimientos que, como la historia misma, pues son cambiantes, y el único que no cambia, ¿quién es? Segundo, el amor en la persona correcta. Uy, me tomé esa agua y se me fue por el camino viejo, dicen, por allá por la otra.
Así decía mi abuelita, ay, se me fue por el camino viejo. Bueno, no nos distraigamos. El amor en la persona correcta. Ahí todos los que veo así con cara de enamorados. El amor en la persona correcta. Miren, ya nos queda claro que Juan ha estado todo el tiempo hablando del amor, ¿o no? Todo el tiempo hablando del amor. Así como Efesios hablaba, Filipenses habla del gozo, Juan hablaba del amor todo el tiempo. Amar a Dios es la base absoluta de todo el caminar cristiano. Si nosotros no amamos a Dios, entonces apague y vámonos. No hay nada. Si no amamos a Dios, no hay nada. Desde el principio, el amor de Dios es parte fundamental de nuestra relación con Él. Deuteronomio capítulo 6, verso 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Lucas 10, 27. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Estaba hablando Cristo ya. Y Mateo 22, del 36 al 40, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Ya lo leímos también la semana pasada. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Por eso los judíos tienen tan grabado este mandamiento, esta expresión, y la usan todo el tiempo. El amor en estos textos nos dirigen a Dios y nos dirigen al prójimo. Nos dirigen a Dios y nos dirigen al prójimo. Y Juan ha sido muy enfático en ese amor fraternal, el amor entre los hermanos. Precisamente en este capítulo 5, Él nos está recalcando que todos los que hemos creído en Dios, somos sus hijos. Y por consiguiente, entonces somos hermanos entre nosotros. Y debemos demostrar que amamos a Dios amándonos también entre nosotros. Tiene todo sentido cuando el apóstol Juan nos está exhortando así. Miremos el versículo 20. Capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice: yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Y ya habíamos leído, pues ¿cómo puedes decir que amas a Dios a quien no has visto? Y si puedes decir que no amas a tu hermano a quien sí has visto. Entonces no hay ninguna tregua en esto. No hay tregua, no hay punto de discusión. Amamos a Dios, amamos a nuestros hermanos. El amor fraternal es la mejor manera de demostrar que si amamos verdaderamente a Dios, que no hay religión en mi vida, que hay una relación, que no soy un fariseo hipócrita, que soy un verdadero discípulo. Y esto es lo que Dios manda y es lo que nosotros tenemos que obedecer. El amor en la persona correcta. Eso se tiene que notar, se tiene que ver. Y por último, la esperanza en la persona correcta. Recordemos que la esperanza también la podemos entender como confianza, expectativa, seguridad. La misma palabra esperanza habla de esperar. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿En quién estamos esperando? O la pregunta correcta es: ¿en quién debemos depositar nuestra esperanza? Dice Romanos capítulo 15, versículo 13: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Que está diciendo que Dios es Dios de esperanza. Hebreos 11:1: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La esperanza entonces está relacionada con la fe, con el objeto de nuestra fe, que es Cristo mismo. ¿Qué dice Hebreos 10:23? Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. No podemos dudar nunca de lo que está escrito como una promesa para nosotros. Tenemos que esperarlo.
Nuestra esperanza es que el Señor venga por cada uno de nosotros, que podamos morar eternamente con Él, disfrutando todo lo que ha prometido para esa vida eterna. Tito capítulo 2, versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es cierta porque en Él tenemos la vida eterna. Por eso nuestra esperanza no puede ser nadie más que Él. No puede ser nadie más que Jesucristo. El mundo que nos rodea, la sociedad, se mueve por sus emociones y ponen sus esperanzas en sueños, en ilusiones, en palabrerías de hombres que no pueden dar ninguna garantía de lo que dicen. Y si no, pues simplemente miremos lo que pasa después de cada elección. Cuando hay elecciones políticas, todas las promesas y llegan a sus lugares, y pues ahí nos podemos dar cuenta que no debemos depositar nuestras esperanzas en hombres ni en palabrerías humanas. Pero nuestro Señor Jesucristo dice la palabra de Él mismo que Él es ¿qué? Fiel y verdadero. Fiel y verdadero. Por eso Él mismo es garantía de su palabra. Él no usa otra garantía. Él mismo es garantía de su palabra. Dejemos entonces de poner nuestra esperanza en cosas que son terrenales. Miremos al cielo y actuemos en consonancia con nuestro llamado espiritual. Salmo 39, 7. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. En ti. Concluyamos. Caminemos, hermanos, en la fe de Jesucristo, practicando entonces el amor y actuando conforme a la esperanza que nos aguarda. Dirijamos entonces nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestra mente, todas nuestras fuerzas al cumplimiento del sueño de Dios. Si nosotros realmente tenemos la fe, el amor y la esperanza en la persona correcta, es decir, en Jesucristo, entonces, ¿cuál es nuestra excusa? Lo voy a repetir. Si realmente nosotros tenemos la fe, el amor y la esperanza en la persona correcta, que es Jesucristo, entonces, ¿cuál es nuestra excusa para no ser obedientes y para no avanzar en la extensión del reino de Dios? Necesitamos, hermanos, tener la fe en la persona correcta, el amor en la persona correcta y la esperanza en la persona correcta. Vamos a orar. Y yo quiero orar, hermanos, en esta mañana de una manera especial. La semana pasada les dije que no se asombraran que íbamos a tener este tiempo de oración. Pero yo sé que en este lugar hay alguna persona que quizás ha puesto su fe en alguien o en algo diferente a Cristo. Ha puesto su amor en alguien o en algo diferente a Cristo, o ha puesto su esperanza en alguien o en algo diferente a Cristo. Y el Señor hoy está hablando a todos los que estamos en este lugar para que nosotros reconozcamos que debemos corregir ello. Yo no sé cuál es la situación que tú estés viviendo, yo no sé el problema por el cual usted esté pasando, yo no sé la adversidad o la angustia de su corazón. Puede ser un diagnóstico médico, puede ser un problema familiar, puede ser un problema laboral, puede ser un problema financiero, no sé, cualquier situación por la que usted esté pasando. Yo le animo que usted hoy pueda decir: Señor, yo quiero poner mi fe, mi amor y mi esperanza solo en ti. Y quiero entregarte todo esto que está pesando sobre mis hombros. Y quiero ponerlo en el lugar correcto.
Quiero, Señor, que seas tú poniendo la ficha correcta para que todo sea perfecto y que no sea yo tratando de buscar en otro lado la ficha que no va a caber en ese espacio preciso. Porque a veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, en nuestras fuerzas, bajo nuestros caprichos, y así no funciona. Así no funciona. Si usted hoy quiere decirle al Señor, Señor, yo quiero hacer lo correcto, yo le animo que venga aquí adelante y todos como iglesia vamos a estar orando, porque todos pasamos por esas situaciones y precisamente para eso estamos acá. Para que como iglesia nos podamos apoyar unos a otros y podamos orar unos por otros, para que todos podamos ser encaminados cada día y podamos seguir avanzando en ese crecimiento espiritual. Si usted necesita que nosotros como iglesia estemos orando por usted, pues este es el momento. Venga aquí al frente y vamos a estar orando por usted. Gracias, Señor. Padre, gracias porque somos, Padre, tan frágiles, pero eso nos hace precisamente más dependientes. Entre más vulnerables seamos y más frágiles seamos, somos más dependientes de ti. Así como un bebé indefenso tiene que ser cuidado y protegido por sus padres, así nosotros necesitamos ser protegidos por ti. Señor, y tú sabes las diferentes situaciones por las que hemos estado pasando. Aquí mis hermanos, Señor, muchos de ellos han tenido situaciones y hoy ellos quieren decirte a ti y que nosotros nos unamos en oración para que estemos orando por ellos. Solamente tú conoces sus necesidades, solamente tú conoces la situación por la que ellos están pasando y en la que ellos necesitan, Señor, dar ese giro y esa corrección a su vida. Y nosotros como iglesia hoy oramos por ellos y te pedimos que seas tú guiándolos, que seas tú cuidándolos y protegiéndolos también, que seas tú poniendo en ellos, Señor, a través de tu Espíritu Santo, las decisiones correctas para su vida. Te pedimos fortaleza, Señor, sea cual sea su situación, te pedimos que les fortalezcas, que les abraces, que les abrigues, que les animes, que les consueles, Señor, que su fe sea creciente cada día más. Bendícelos de una manera especial. Bendícelos, Señor, y como familia en Cristo que somos, nosotros nos unimos en oración por ellos. Y te pedimos, Padre, que seas tú obrando desde los cielos y cumpliendo esas promesas que has hecho a través de tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que han pasado aquí al frente y aquellos que están ahí en su lugar, pero que también están pasando alguna situación en la que necesitan ese apoyo de esta familia espiritual, que estemos orando unos por otros. Gracias por sus vidas, Señor. Bendícelos en gran manera, Señor. Y a todos y cada uno de los que estamos esta mañana en este lugar, también, Señor, tu bendición con nosotros. Y aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales, también tu bendición con cada uno de ellos, donde quiera que se encuentren, Padre. Señor, te alabamos y te bendecimos. Y como familia en Cristo, todos decimos amén y amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Gracias.